Bueno, hola chicos. Hoy venimos a traerles el tema de dilatación térmica y bueno, ya nos conocen, yo soy Elizabeth y mi compañera. Hola. Bueno, chicos, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es dilatación térmica, ¿sí? Bueno, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, sus partículas aumentan su movimiento y comienzan a separarse, ¿bien? Entonces, aumenta la distancia entre ellas. Nos preguntamos qué es la dilatación térmica. Bueno, debido a ese aumento de temperatura, la materia va a incrementar sus dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, la dilatación térmica va a ser eso, va a ser el fenómeno mediante el cual la materia aumenta sus dimensiones con el aumento de la temperatura. Y en el caso contrario, en el caso que disminuye la temperatura, la materia va a contraerse, ¿bien? Existen tres tipos de dilatación térmica: dilatación lineal, dilatación superficial, de las cuales se puede reconocer a los sólidos, y dilatación volumétrica, la cual puede abarcar sólidos, líquidos y gases. Bueno, como mencionó nuestra compañera, en los sólidos se van a dar los tres tipos de dilatación, ¿bien? Lineal, superficial y volumétrica. Según qué dimensión predomine en el cuerpo, vamos a tener alguna de esas tres. Bueno, ¿qué es el coeficiente de dilatación? El coeficiente de expansión térmica describe cómo cambia el tamaño de un objeto con un cambio en su temperatura. Entonces, lo que podemos decir es que el coeficiente es el promedio de esa dilatación de un material dado, ¿sí? Por eso, cada material tiene su propio coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Como podemos visualizar en el siguiente dibujo, tenemos la primera columna en donde tenemos el coeficiente de expansión lineal de sólidos y en la segunda columna tenemos el coeficiente de expansión volumétrico que ya viene dado porque se da en líquidos y en gases. Bueno, bien, la dilatación lineal, como dijimos, va a ser la expansión en una de sus dimensiones, ¿sí? Si en este objeto va a predominar el largo, vamos a tener una dilatación lineal, ¿bien? Entonces, con el aumento de la temperatura va a aumentar mi longitud. Y la podemos calcular mediante la siguiente fórmula, ¿sí? La variación de longitud va a ser igual a alfa por longitud inicial por delta t, ¿bien? La variación de longitud va a ser la longitud final menos la longitud inicial. Alfa va a ser el coeficiente de expansión lineal, que como vimos va a haber una tabla y cada material va a tener su propio coeficiente de expansión, la longitud inicial y la variación de temperatura, ¿bien? Bueno, la dilatación superficial. Como se puede observar en este dibujo, tenemos una dilatación superficial o de área, como algunos lo reconocen. ¿Esto qué quiere decir? Que abarca dos dimensiones, ¿sí? Ya no una sola dimensión como en la dilatación lineal. Y esto se puede expresar o calcular mediante la fórmula de variación de área o superficie, que es igual a gamma por el área original, el inicio, digamos, por la variación de temperatura. ¿Y qué es gamma? Gamma es dos veces la expansión de coeficiente lineal de un elemento, ¿sí? De un material dado. Entonces tenemos la variación del área, que va a ser el área final menos el área inicial, tenemos el coeficiente de expansión superficial, el área inicial y la variación de temperatura. Bien, entonces dilatación volumétrica va a ser el cambio en las tres dimensiones, ¿sí? El aumento tanto en el largo como en el ancho, como en la profundidad de este material sólido, ¿sí? Ya que dijimos que los sólidos van a experimentar, recuerden, los tres tipos de expansiones. Y lo calculamos mediante la siguiente expresión, ¿sí? La variación de volumen va a ser igual a beta por volumen inicial por delta T. Delta B va a ser el volumen final menos el volumen inicial, beta va a ser el coeficiente de expansión volumétrica, volumen inicial y variación de temperatura, ¿sí?
vamos a recordar que beta va a ser igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal, en el caso de los sólidos, ¿sí? Si estamos hablando de, por ejemplo, una barra de un adoquín, ¿sí? Que predominan las 3 dimensiones, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un líquido, ¿sí? Porque los líquidos van a experimentar también dilatación volumétrica, los líquidos directamente van a tener su coeficiente propio volumétrico, ¿sí? Y en la tabla va a figurar directamente beta. No es que hay que hacer 3 alfa, sino que directamente tiene su propio coeficiente volumétrico. Bueno, acá podemos visualizar algunos ejemplos. En la primera imagen tenemos un contenedor que fue sometido a bajas temperaturas en el freezer, y podemos visualizar que lo que contiene adentro no se desprende fácilmente. ¿Esto a qué se debe? A que por una disminución de temperatura, lo que hizo el material fue contraerse. Entonces necesita aplicación de calor para que vuelva a expandirse y así poder sacar lo que contiene adentro el material. Después tenemos el ejemplo de la madera, el famoso machimbre que se suele ver en algunas casas, en hogares, que durante el día lo que hace es aumentar su temperatura y expandirse. Y durante la noche disminuye esa temperatura y se contrae. Y por eso es el sonido que a veces escuchamos durante la noche, que cruje las maderas. Es por esta variación de temperatura que tiene. Bueno, otro caso que solemos ver cotidianamente es, por ejemplo, los asfaltos cuando los vemos así como quebrados. Bueno, esto ocurre porque los materiales de construcción, por lo general, siempre obviamente se van a ver sometidos a contracciones y expansiones constantemente debido a las variaciones de humedad y temperatura, ¿sí? Entonces estas expansiones y contracciones no deben ser superiores a la resistencia interna del material para no llegar a fisurarlo. Para controlar estos movimientos se recurre a las juntas de dilatación, ¿sí? Estas las podemos ver acá. Esas juntas de dilatación se usan para controlar la dilatación y evitar que ésta provoque daños en los materiales, ¿sí? En el concreto y en las calles se acostumbra a colocar de tal manera que separen una losa. Pero no solamente en los asfaltos o en las calles, sino también en los puentes, en los edificios, ¿sí? Es muy importante que haya estas juntas porque cualquier dilatación mínima que ocurra puede generar problemas graves, ¿bien? Las juntas se van a rellenar con un material amortiguador, ¿sí? Para que cuando ocurra la dilatación no se reviente por la presión. Otro caso es el de las vías del tren, ¿sí? Las vías no son continuas y deben colocarse por tramos. Si los rieles no tuvieran juntas de dilatación, a pesar de estar fijos a cualquier dispositivo, no tendrían por dónde expandirse y se levantaría o doblaría a los costados, como vemos acá, buscando una dilatación. Por eso es necesario que hayan estas juntas, ¿bien? Para que no ocurran estos accidentes que van a llevar, definitivamente van a llevar a que ocurran accidentes. Bueno, otro de los ejemplos es con material de vidrio. Tenemos acá un plato y un vaso, en donde por un aumento brusco de temperatura, como por ejemplo cuando servimos una comida caliente, lo que produce es una expansión en la parte superficial del plato, lo que produce es una expansión, por lo tanto se quiebra y se parte el plato. Lo mismo sucede en el vaso. Por eso es aconsejable templar estos materiales. ¿Qué quiere decir? Darle calor gradualmente, o sea, un aumento de temperatura, ¿para qué? Para que no se rompa frente a un encuentro de un aumento de temperatura, como es el servir una comida caliente. Tenemos el ejemplo del frasco, en donde muchas veces nos traba, y que es aconsejable en estos casos brindarle calor para que ese material se expanda y pueda desenroscarse fácilmente. Bien, hasta acá vimos ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? En los que, bueno, ocurre la expansión, ¿bien?
Y lo que vamos a ver ahora, hasta ahora vimos ejemplos en sólidos, pero dijimos también que los líquidos van a sufrir esta expansión debido a los aumentos de temperatura. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con esta sustancia tan importante para la vida, la sustancia más importante en nuestro planeta? Y nos preguntamos, ¿el agua se dilata al igual que todos los líquidos? Bueno, aparentemente, no sé. No sé si a alguno le habrá pasado, a mí me pasó muchas veces que me olvidé una botella de vidrio con agua, la puse en el congelador para enfriarla y bueno, me la olvidé y se me partió. ¿Y esto a qué se debe? Ahora vamos a ver la causa. Bueno, como bien mencionó la compañera, la dilatación anómala del agua, ¿por qué se va a producir? Porque en la mayoría de los elementos, ¿sí?, de otros materiales, ¿qué pasa? Cuando hay un aumento de temperatura, el elemento, el material, se va a expandir. Y cuando hay una disminución de la temperatura, se va a contraer, ¿verdad? Pero en el agua no ocurre eso. Por eso se dice que es una dilatación anómala, porque ocurre una expansión, ¿sí?, de ese material, tanto con un aumento de temperatura como con una disminución de temperatura. Un ejemplo que podemos visualizar es el de las capas de hielos que se forman encima de los lagos. ¿Y esto por qué se produce? Esto se produce por la forma de la estructura molecular del agua, ¿sí? La estructura molecular del agua está de una forma ordenada, ¿sí?, como podemos visualizar en la siguiente diapositiva, y cuando se va a formar el hielo, tiene una estructura molecular ordenada, pero que cuando se unen esas moléculas, dejan un vacío en el medio, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a los enlaces de puente hidrógeno. Entonces van a formar una red cristalina que lo que va a hacer es ocupar más espacio y la necesidad de que ese material se expanda, ¿sí? Bien, bueno, vamos a seguir con la gráfica de densidad y temperatura del agua. Como dijo nuestra compañera, el hielo es menos denso que el agua, por eso flota. Cuando servimos un vaso con agua, el cubito flota, o como vimos el ejemplo del lago, se forma esa capa de hielo en la superficie del agua. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Bueno, a la estructura de la molécula, como bien dijo nuestra compañera, ¿no? Esa estructura tridimensional que es sumamente ordenada va a evitar que las moléculas se acerquen mucho entre ellas. Sin embargo, cuando el hielo comienza a fundirse, sí, a partir de los 0 grados, que es el punto de fusión del hielo, ahí vemos que, o sea, a partir de los 0 grados comienza levemente a aumentar la temperatura. Entonces, varias moléculas de agua van a tener la suficiente energía cinética para liberarse de esos enlaces de hidrógeno, ¿bien? Entonces, estas moléculas quedan atrapadas en esas cavidades de la estructura tridimensional y forman pequeños conglomerados. Como resultado, va a haber más moléculas por unidad de volumen en el agua líquida que en el hielo, ya que la densidad es la masa sobre la densidad, la densidad del agua va a ser mayor que el hielo, ¿sí? Esas moléculas van a quedar atrapadas y entonces van a aumentar la densidad. Entre los 0 y los 4 grados podemos ver ese aumento de la densidad del agua. Y a partir de los 4 grados, como sigue aumentando la temperatura, ¿sí?, va a prevalecer a partir de aquí la expansión térmica. Entre los 0 y los 4 grados lo que vamos a tener es un proceso llamado atrapamiento, ¿sí? Esas moléculas que quedan atrapadas en esos huecos y que por eso aumenta la densidad. Pero bueno, como sigue aumentando la temperatura, las moléculas siguen moviéndose y ahí se produce la expansión térmica, ¿bien? Y bueno, con respecto a todo lo que estuvimos viendo, ¿sí?, vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo. El primer ejercicio dice así. Dice, el reloj del abuelo es controlado por un péndulo de latón de 1,3 metros de largo que se balancea a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál es la longitud de la barra del péndulo cuando la temperatura cae
a 0 grados centígrados. ¿Bien? Bueno, acá ¿qué va a haber? ¿Va a haber expansión o va a haber contracción? Bueno, me dice que la temperatura va a disminuir de 20 a 0 grados, por lo tanto, esperamos que se produzca una contracción. Si vamos a la fórmula de dilatación o expansión lineal, bueno, nos dice que la longitud final menos la longitud inicial es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura. Lo que queremos averiguar nosotros es la longitud final. Por eso pasamos al otro miembro sumando la longitud inicial, ¿bien? Si sacamos factor común, nos va a quedar que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de expansión lineal por la variación de la temperatura. Ahora, reemplazando los valores, nos va a quedar que la longitud final es igual a 1,3 metros por 1 más 19 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, que eso lo encontramos en la tabla así de los coeficientes de expansión, por la variación de la temperatura, que va a ser 0 menos 20 grados Celsius. Y esto nos da un valor de la longitud final de 1,29 metros. Como esperábamos, ¿sí? Se produjo una contracción, una disminución de la longitud. Otro ejemplo que podemos ver de estos ejercicios es, tenemos un enunciado que nos dice, un armazón de lentes hecho de plástico epoxi, coeficiente de expansión lineal, 1,30 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, a temperatura de 20 grados Celsius, el armazón tiene agujeros circulares para lentes de 2,20 centímetros de radio. ¿A qué temperatura debe ser calentado el armazón si se piensa insertar lentes de 2,21 centímetros de radio? Lo que primero que tenemos que hacer es anotar todos los datos que nos brinda el enunciado, ¿sí? Tenemos nuestro coeficiente de expansión lineal, tenemos el radio inicial, el radio final, la temperatura inicial, la temperatura final, que es el dato que nos está pidiendo el enunciado, y tenemos otros datos que ahora vamos a ver por qué los anotamos. Para poder calcular esta temperatura final es necesario calcular a partir de la fórmula de variación de dilatación superficial, ¿sí? De variación de área. Entonces tenemos que el área final menos el área inicial va a ser igual a gamma por el área inicial por la variación de temperatura. ¿Y qué es gamma? Gamma es 2 veces la expansión del coeficiente lineal, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de despejar nuestra incógnita, que es la temperatura final. Entonces pasamos los términos correspondientes para el otro lado, los que están multiplicando los pasamos dividiendo, y los que están restando los pasamos sumando. Entonces nos va a quedar que la variación del área dividido gamma por el área inicial más la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Entonces vamos a reemplazar. Pero aquí una cuestión que hay que tener en cuenta. El área de una circunferencia, ¿a qué es igual? Como anotamos en los datos acá abajo, es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, cada área que tengamos en nuestro término, lo vamos a tener que anotar de esta forma. Entonces, reemplazando los valores, decimos que pi por 2,21 centímetros, todo esto al cuadrado, menos pi por 2,20 centímetros, todo esto al cuadrado, sobre 2 veces la expansión del coeficiente lineal, por el área original, que es 2,20 centímetros al cuadrado, más 20 grados Celsius, que sería la temperatura inicial. Esto va a ser igual a la temperatura final. Lo que podemos hacer acá es sacar factor común, sacamos factor común pi, y nos va a quedar pi por 2,21 centímetros, todo esto al cuadrado, menos 2,20 centímetros, todo esto al cuadrado, dividido el resultado que nos dio de lo que hicimos anteriormente, 3,95 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, más 20 grados Celsius, igual a la temperatura final. Esto nos da un valor de 35 grados Celsius más 20 grados Celsius, dándonos 55 grados Celsius como temperatura final. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario aumentar la temperatura, ¿sí?, hasta 55 grados para poder expandir el material y que entren esos lentes que miden 2,21 centímetros de radio. Bueno,
El siguiente enunciado dice así: el tanque de gasolina de latón de un automóvil tiene un volumen de 56,8 litros. Está lleno de gasolina hasta el borde. Siendo el coeficiente medio de dilatación cúbica de la gasolina, beta igual 0,00096 grados Celsius a la menos 1, calcular qué volumen de gasolina se derramará si la temperatura se eleva 20 grados. Lo primero que tenemos que hacer acá es anotar los datos que nos brinda el enunciado. Tenemos la variación de temperatura, 20 grados Celsius, y el coeficiente de expansión cúbico, que sería 0,0096 grados Celsius a la menos 1, el volumen inicial, que es 56,8 litros, y la incógnita que nos pide el enunciado, que es la variación de ese volumen, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la ecuación, la fórmula de variación de volumen, igual a beta por volumen inicial por variación de temperatura. Lo único que tenemos que hacer en este caso, que es más sencillo, es reemplazar los valores y calcularlo. Una vez que reemplazamos los valores, calculamos y nos da que la variación volumétrica es igual a 1,1 litros. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen de gasolina que se derrama cuando la temperatura varía esos 20 grados Celsius va a ser de 1,1 litros. Va a derramar 1,1 litros fuera de lo que sería el tanque. Y con esto estaríamos finalizando los ejemplos de ejercicios de este tema.